Muy buenas tardes, 2 de la tarde con 2 minutos. Bienvenidos a esta edición de Asiento Extra de hoy, martes 24 de septiembre del 2024. Un servidor, Paulo Ulloa, les saluda en esta tarde de martes. Y también damos las buenas noches a quienes a partir de las 8 de la noche nos sintonizan por la repetición de Extra TV 42. Hoy hemos querido hablar y hemos buscado a un experto en la materia, porque a partir del 1 de octubre, es decir, de hoy en 8 días, cambian muchas cosas en el Código de Familia y sobre todo con la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia. Y esto ha traído y va a traer una serie de situaciones que van a cambiar en la forma en cómo se aplica la ley de familia en nuestro país. Así que hoy hemos invitado al juez de familia, don Ricardo Núñez Montes de Oca, a quien agradecemos que nos haya acompañado en esta tarde. Don Ricardo, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muchísimas gracias, don Paul. Bueno, para mí es un gusto estar aquí dando nuestro granito de arena, porque es un cambio que nos va a afectar a todos y sobre todo a los usuarios, más en una materia tan social como en el derecho de familia, que en algún momento todos nos podremos ver involucrados en esto. Todos tenemos algo que ver en algún momento con el derecho a familia, todos. Sí. Eso no podemos negarlo, aunque la gente diga que no y que muchas veces eso no me atañe a mí, lo tiran, pero al final sí, al final siempre tiene una afectación. Don Ricardo, antes de empezar con esta entrevista, de la cual tenemos aproximadamente una hora para hablar largo y tendido sobre eso, yo quiero invitar a nuestros oyentes a que nos escriban si tienen alguna duda al 7003-1234, 7003-1234, nuestra plataforma de WhatsApp, para que usted haga también sus preguntas sobre si tiene alguna duda sobre la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal de Familia. Don Ricardo, el código no es nuevo, o sea, entra en vigencia hasta ahora, pero fue aprobado, sí, ya hace algún tiempito. Incluso se tuvo que paralizar su entrada en vigencia por la misma pandemia. Bueno, sí, el código es del año 2019. Desde el año 2019 fue ley de la República, solo que se solicitaron y se aprobaron 2 vacancias para que el código no entrara. Básicamente, por motivos, en algún momento, motivos de capacitación, presupuestarios, de la pandemia. Entonces, sí no es nuevo, ya hemos tenido tiempo para verlo, para trabajarlo, para hacer estas capacitaciones a nivel nacional. Ha sido un esfuerzo gigantesco de parte de la Escuela Judicial, de parte de la Corte. Muchas personas se han comprometido y este código tiene muchos compañeros que hemos estado trabajando desde las trincheras, desde nuestros trabajos para poder implementar este código que ya en una semana estará rigiendo. Don Ricardo, hay cosas que realmente ya no van a ver los jueces, habrá otras que se seguirán viendo, pero hay un punto ahí que, y es tal vez donde quiero empezar, hay un momento en donde el juez puede decidir si aplica la forma antigua o la que tenemos hasta este momento, o la nueva forma. ¿En qué momento es que se da en que se tiene que tomar esa decisión? Bueno, básicamente la información se le tiene que dar al usuario dentro de sus expedientes. Se le va a informar cómo se va a tramitar su asunto, ¿verdad? Ejemplo, en pensiones alimentarias, todo lo que entre
en estos días, si ya al 1 de octubre tienen una cuota fijada de pensión provisional, se va a seguir tramitando con la parte procesal vieja. Y todo lo que entre nuevo se va a seguir tramitando con la parte procesal nueva. Los expedientes de familia también hay cierto como un cierto límite, que es básicamente cuando se hace la audiencia de prueba, pero todos los expedientes van a tener una resolución que indique cómo se va a trabajar eso. ¿Eso se ha tenido que hacer de previo? ¿O se va viendo conforme va llegando cada caso? Bueno, se supone que el juez no es algo que va a ser general para todos, sino que cada caso se tiene que valorar de forma independiente. Ya hay unos documentos que nos dan una luz de cómo vamos a realizar este cambio. En un momento vamos a trabajar con las dos plataformas y supongo yo que en los despachos también se va a dividir el personal para que unos sigan tramitando con el Código Procesal Civil viejo y otros ya con el Código Procesal de familia. Pero básicamente todo lo vamos a tratar de adecuar a estas nuevas normas procesales. Don Ricardo, y esto tal vez es para aclararlo, no es que cambie el Código de Familia. El que cambia es el Código Procesal de Familia. Tal vez sí, claro, mantenemos esa diferencia. No, usted tiene toda la razón. El Código de Familia no cambia. Lo que sucede en estos momentos es que la materia de familia no contaba hasta ahora con un Código Procesal de Familia, sino que estábamos siendo cangureados, como escuché un día de estos, por el Código Procesal Civil, que inclusive es el Código Procesal Civil del año 89, que ni siquiera está vigente para los procesos civiles actuales. Y este código, bueno, ya tiene muchísimos años y hemos echado mano a esos procesos, a ese vehículo con que podemos llegar a una sentencia de todas las pretensiones de familia, pero las pretensiones de familia se mantienen igualmente, son las mismas pretensiones. El Código de Familia se reforma en ciertos artículos, pero básicamente el derecho de fondo es el mismo. Lo que tenemos ahora es un nuevo, que es completamente nuevo, derecho procesal de familia. Y aclaremos que es un código procesal. Ok. Un código, el derecho para nosotros, para el público en general, para explicarlo tenemos dos partes. El derecho de fondo es donde tengo los derechos. El derecho a que las partes se puedan divorciar. El divorcio, entonces nos dice qué va a pasar con el divorcio. Esas es las normas de fondo. Las normas procesales es que nos dicen cómo vamos a llegar a esa sentencia. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo vamos a hacer el juicio? ¿Quién va a contestar? ¿Cuántos días tiene para contestar? ¿Cómo vamos a recibir la prueba? Y lo que quiere el Código Procesal de Familia es un acercamiento muchísimo más unido con el usuario. Porque si hay algo que los juzgadores y las juzgadoras hemos aprendido cuando ya llevamos años en esto, es que el usuario a veces ve en otras materias al juez como una figura muy lejana y como muy inalcanzable de poderse expresar. Recordemos que anteriormente habían estrados que estaban muy altos, ahora nos sentamos todos en una mesa redonda como estamos usted y yo y podemos conversar. Este código lo que invita es a eso, que el usuario pueda tener una relación directa con el juez. Una cercanía con el juez, con Claro. las partes. Incluso esa cercanía puede ayudar a que se tome una mejor decisión. Mucho se ha criticado en materia de familia el hecho de que a veces no se toma en cuenta a las muchas posibilidades o situaciones que presenta una persona cuando enfrenta un proceso de familia. Ese acercamiento es importante. Ese acercamiento, a mi parecer, y lo digo desde mi óptica personal, desde mi experiencia, yo siempre le digo a mis alumnos en la universidad,
el derecho de familia no es solo las normas, no es solo lo que está escrito o los derechos que tenemos, es que el derecho de familia implica amor, implica desamor, implica pérdida, implica inclusive odio, celos, un montón de cosas que uno no los puede ver o no los puede transmitir en un escrito, en un papel, pero a veces las partes, estando ahí, conversando, diciéndose cosas al frente, en un espacio controlado, porque no están hablando en la calle, sino en un espacio con sus abogados, pueden llegar a dar una mejor solución ellos mismos a sus conflictos familiares, que tienen muchas veces la concordancia que benefician a alguien en una pensión alimentaria, tanto la persona obligada como la persona beneficiaria tienen un vínculo y quieren lo mejor, solo que tal vez no se han puesto de acuerdo en cuánto. Pero este acercamiento definitivamente va a ser en provecho de la ciudadanía, ¿verdad? Empecemos, don Ricardo, tal vez a las 2:13, empecemos ya a hablar un poquito de esos cambios que cuando usted habla de cambios a nivel legal, siempre causa una tensión y hasta una desazón. Hablemos tal vez de una de las cosas que más atiende un juzgado de familia, los cambios en pensiones. Uh-huh. ¿Quiénes pueden tramitarla? ¿Quiénes pueden tramitar esos cambios en pensiones? ¿Quiénes pueden tramitar una pensión alimentaria? Ok, bueno, la legitimación de la pensión alimentaria normalmente es por uno de los progenitores, normalmente el progenitor custodio, si es a favor de los hijos. Recordemos que las pensiones alimentarias no solo son a favor de los hijos, sino que puede ser a favor de los cónyuges, a favor de adultos mayores, a favor de personas con discapacidad, pero bueno, en el caso de los hijos, los progenitores pueden tramitar esa pensión alimentaria. La ley es muy clara que también puede ser alguna institución que esté a cargo de los menores de edad, llámese el PANI, o alguna ONG recayendo en la persona del director de esa ONG. Eso es un punto importante, digamos, un joven o un niño que está bajo que el PANI ordena que esté en un albergue bajo el control de una ONG, esa pensión le llega directamente a la ONG, le llega a ellos directamente, no es que pasa por alguna persona y hay que darlo, no, le llega directamente a ellos. Sí, correcto. Sí, recordemos que las pensiones alimentarias son para cubrir las necesidades más básicas, ¿verdad? Inclusive en esos casos la pensión alimentaria puede ir en contra de tanto de la madre como del padre. La ley es clara a indicar de que la pensión también podrá ser interpuesta por el mero guardador, es decir, la tía, inclusive la vecina, cualquier persona que esté a cargo del menor, aunque sea digamos, aunque no sea oficialmente, que no haya un documento, pero que en los hechos esté a cargo del menor, podría interponer una pensión alimentaria, y por la inmediatez primero se comienza a tramitar y luego veremos a ver los progenitores que alegan. Erróneamente se ha dicho que esto no necesita un abogado. Sí se necesita, es mucho más, o sí hay una puerta en el nuevo Código Procesal para que yo haga la presentación o yo pelee eso. Bueno, mucho se ha hablado de la autopostulación y en este código volvemos a tener ese tema. Por lo menos en pensiones alimentarias, la parte beneficiaria, o sea, la parte más que se ve afectada con esto, puede solicitar la defensa pública. La defensa pública es un grupo de defensores muy especializados, muy buenos, que dan esa asesoría. La parte demandada, en este caso, no tiene defensa pública,
Pero si usted me dice si se ocupa o no se ocupa, tanto ahora como con el Código Procesal de Familia, no se ocupa. Que puede ser necesario, porque podemos estar en... Es recomendable. Es muy recomendable, digamos, es exactamente como esta semana participamos en un congreso y decía una compañera, es exactamente como que alguien llega al dentista y le dice, aquí está todo lo que ocupa, sáquese la muela usted. Es un poco complicado. Exacto, ¿verdad? Es un poco complicado. Hay mucha gente, o sea, uno como en su investidura de juez, uno tiene el deber, no de asesorar, pero de dirigir y sobre todo controlar que no se viole ningún derecho de las partes. Advertir, tal vez. Sí, pero es que, digamos, uno no podría asesorar a las partes y decir, tiene que preguntar esto, que tiene que preguntar lo otro. Uno trata de llegar lo más cercano a una verdad real para sacar todos los datos posibles para tener una sentencia más justa. Pero con un abogado o una abogada sería mejor, pero no es necesario. ¿A quién atiende la defensa pública? Entonces, cayendo bajo esa idea. Atiende a la parte más vulnerable, que es en este caso la persona que solicita pensión alimentaria. Eso es lo que se ha dicho. Hay un voto de la sala ratificando ese punto. Yo personalmente, a mí me parece que hay personas obligadas alimentarias que también necesitan. Y por lo menos cuando nosotros en el despacho nos damos cuenta, tratamos de redirigir a esa persona hacia algún lugar que le puedan ayudar. Estamos hablando del colegio de abogados, estamos hablando de consultorios jurídicos de las universidades. O sea, tenemos bastantes lazos y estamos muy cercanos a ciertas universidades, por lo menos en Heredia, donde podemos remitir esos casos que nosotros pensamos de que sí necesitan ese patrocinio letrado. ¿Qué pasaría con las pensiones de las personas mayores de 18 años? ¿Se mantiene, por ejemplo, igual que como está ahora, que se puede mantener hasta los 25 años si se mantiene estudiando? ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, en esos casos sigue completamente igual. La pensión alimentaria, digamos, obligatoria, es hasta los 18 años. De los 18 a los 25 entramos como en un régimen de excepción, mientras que se cumplen los requisitos de la ley del Código de Familia y ahora del Código Procesal de Familia, manteniendo, digamos, una carga académica aceptable, buenos resultados y estando, digamos que estudiando, aunque estudiando, cabe decir que no es solamente una carrera universitaria, ¿verdad? No puede ser aprendiendo un oficio, cualquier cosa que lo prepare para el futuro y tenga, digamos, un desempeño aceptable, se le debería mantener esa pensión alimentaria. ¿Para universitaria puede ser incluso bachillerato por madurez? Puede ser bachillerato por madurez. Ahí, digamos, hay que ver en la actualidad, porque nos ha pasado de que llega un obligado alimentario y dice, es que mi hijo no estudia. Entonces, apenas recibe la notificación, sale y se matricula en algo. Entonces, no, yo estoy estudiando, pero hay otro requisito, tiene que comprobar los resultados y ese requisito no lo comprueba. Tratamos de que las pensiones alimentarias sí cumplan con lo que la ley indica, pero también no hay una parte buena y una parte mala, son dos partes que están viviendo y necesitan tener cierta seguridad, ¿verdad? Correcto. Don Ricardo, viene también el otro asunto que va de la mano, desgraciadamente, con el incumplimiento con las pensiones alimentarias, que es el famoso apremio, el apremio corporal. ¿Hay algún cambio en este Código Procesal
para cómo se tramita el apremio? Sí, el apremio corporal es el tema, a mi parecer, que más, bueno, es uno de los que más cambia en pensiones alimentarias. Comenzando que la edad para tramitar o solicitar o expedir una orden de captura baja de los 71 años que está ahora a los 65 años. Entonces, cualquier persona con más de 65 años, cualquier obligado con más de 65 años, no se le podrá liberar una orden de apremio. Solo se podrá ir con el apremio patrimonial, que es contra los bienes, contra el salario, contra algún activo que tenga, pero no más apremio corporal. Ese es el primer gran cambio. Otro gran cambio es la gradualidad en las órdenes de apremio. El legislador ha optado por un sistema menos duro, sino que ha optado por un sistema que le dé la oportunidad a esas personas. Nosotros, por lo menos desde nuestra percepción, las personas no pagan porque no es porque no quieren, a veces es porque es complicado cubrir las cuotas alimentarias y a veces entran en mora, pero no es adrede. Hay otras personas que tal vez sí, o otras personas de que ponen otras prioridades antes. Hay multiplicidad de conductas, pero el legislador ha optado por hacer una gradualidad donde la primera orden de apremio, la primera vez que entra en mora, a partir del 1 de octubre, todo, digamos, eso se va a reiniciar y va a comenzar. Que la primera vez que se le gire orden de apremio va a ser por 2 meses. 2 meses quiere decir, no son dos meses de pensión alimentaria, sino 2 meses de apremio. Puede estar detenido hasta por 2 meses. La segunda vez que incumpla puede estar detenido hasta por 4 veces. Y la tercera vez que incumpla puede estar detenido hasta por 6 meses. Igual, este es algo completamente nuevo. Me parece de que tiene que visualizarse cómo vamos a tramitar eso. Se ha hablado mucho también si este beneficio se puede reiniciar con el tiempo, o si ya después de tres órdenes de captura a perpetuidad serán los 6 veces. Son cuestiones que vamos a tener que interpretar, y sobre todo los tribunales de alzada van a tener que ratificar en uno u otro sentido para poder tener una línea clara de la aplicación de esta medida. Yo recuerdo varios casos que se daban, por ejemplo, de madres que ponían el apremio corporal a sus hijos para tratar de que iniciaran un proceso de desintoxicación bajo la custodia de un centro especial, de un centro no especializado, ojalá, sino de un centro, digámoslo así, casi que penal. ¿Es detectable eso, don Ricardo? ¿Es detectable? ¿Y se puede seguir, se va a mantener esa situación? Bueno, recordemos que eso le compete más al Ministerio de Justicia que al Poder Judicial, pero nosotros en reuniones con personeros del Ministerio de Justicia nos han hecho ver esta misma situación, que existen personas que más bien utilizan el apremio corporal en pensiones alimentarias para extraer a la persona de la indigencia, de la callejización, digamos, malos amigos, de un montón de cosas, para poderlo, que en 6 meses esté al amparo de la autoridad. Sí, de la autoridad, pero para nosotros, por lo menos ahora no tenemos ninguna herramienta legal para poder controlar eso, ¿verdad? Ok. Ahora también cambia el asunto de los beneficios. Dentro de estos cambios también, don Ricardo, va a haber el beneficio del apremio diurno, también el apremio nocturno. O sea, no es
¿Cómo va a darse este cambio? Ok, vamos a ver. Actualmente el apremio es apremio. Va detenido 24 horas. Y esa es una de las cuestiones que más se habla afuera, digamos, en el ámbito no judicial. Si no es que dicen si está detenido, cómo va a trabajar, y al final todo lo estamos manteniendo, y qué barbaridad. Más bien lo obligan a seguir en mora. Bueno, ahora está. Por eso viene esta reforma, donde nos dicen que la persona premiada puede solicitar un beneficio para que pueda trabajar durante el día y cumplir su periodo de reclusión durante la noche. Okay. Si la persona también demuestra que su trabajo es de noche, pensemos un bartender, alguien que tenga el turno nocturno en trabajos de 24 horas, puede ser que cumpla su periodo de reclusión durante el día y trabaje durante la noche. Eso también es un cambio radical, que lo vamos a tener que comenzar a justificar, a ver si en la práctica se puede dar, para tener más opciones para que se puedan cumplir. Y también hay un asunto de la capacidad carcelaria. Ustedes, no sé si lo han medido como jueces, han podido medir esa capacidad, digo yo carcelaria porque es lo que, la capacidad que tiene el Ministerio de Justicia para mantener a las personas apremiadas. ¿Ustedes han medido eso? No, nosotros como jueces lo que nosotros hemos hecho, y lo digo por los compañeros del tribunal del juzgado de familia especializado en pensiones, que han ido a hacer visitas y nos han traído las experiencias que ellos viven, que bueno, la capacidad del ámbito de pensiones alimentarias siempre está a su máximo nivel, inclusive bastante pasados en ciertos momentos. Recordemos que cuando llega diciembre, cuando hay pago de aguinaldo, cuotas de entrada a clases, se disparan las órdenes de captura y suman muchos los detenidos. Y en estos momentos, o las detenidas también, ¿verdad? Tratamos de contribuir con los beneficios, mientras que se demuestre una buena fe, pero como le digo, o sea, nosotros desde nuestra experiencia, la mayoría de personas obligadas alimentarias no es que no quieren pagar, es que simplemente necesitan después de un proceso que llegara a una cuota aceptable, que se pueda manejar. Sí, que puedan pagar, pero la mayoría son padres o madres buenos, amorosos y que obviamente no quieren estar detenidos. Recordemos que la orden de apremio es la medida más radical que hay, pero es la más eficiente. Hay un artículo mío que del año 2018 que cuantificó cuánto es el número en un despacho, cuántas órdenes de apremio se emiten y cuántas de esas órdenes llegan efectivamente a descontar prisión. Bueno, a estar en apremio. Y es un porcentaje muy bajo, porque normalmente cuando se le detiene, pagan. Obviamente todos sabemos de que los familiares juntan el dinero, los amigos, esto y lo otro, y la persona a veces se compromete a que no vuelva a pasar. Entonces el apremio corporal sí es una herramienta que sí funciona, y los apremiados es un porcentaje muy mínimo de todos los expedientes que hay en el país. Don Ricardo, vamos a hacer una pausa, son las 2:31 p.m. Vamos a hacer una pausa, pero hablando todavía de las pensiones, y quisiera que usted me contestara esta pregunta al regresar. ¿Se va a poder pagar en cuotas las pensiones? Ya vamos a regresar con el detalle para que don Ricardo Núñez, juez de familia, nos explique más sobre estos cambios
en el código o la entrada en vigencia del Código Procesal de Familia, que en 8 días comenzará ya a tener su vigencia, valga la redundancia, en los estrados judiciales. Ya regresamos. Martes 24 de septiembre, analizando los cambios en el Código Procesal de Familia, bueno, la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal de Familia, con el juez Ricardo Núñez Montes de Oca. Aquí nuevamente agradezco, don Ricardo, que nos haya acompañado, que nos acompañe esta tarde aquí. Don Ricardo, le decía la pregunta antes de ir a la pausa. También se habla de el pago de pensiones para evitar el apremio corporal en cuotas. Uh-huh. Y hablamos del salario también escolar y del aguinaldo. Uh-huh. ¿Es esto posible? ¿Eso o es parte de lo que todo el mundo ha dicho? Viene en el nuevo Código Procesal, pero la verdad no es así. Bueno, digamos que procesalmente, ajá, sí sería posible, pero dependiendo de la etapa donde estemos. La cuota alimentaria no es en cuotas, porque los niños no comen en cuotas. Exactamente. O sea, yo no puedo decir, si estoy obligado a dar una pensión de 100,000 colones, no voy a pagar de 25, porque son gastos mensuales fijos y continuos durante el tiempo. Y bastante exigentes. Pues es que son muy necesarios. Sí, son muy necesarios. Aquí estamos hablando de la vida de las personas, de las personas vulnerables. Más, ¿verdad?, vulnerables. Con relación, cuando yo le digo que se puede, es que hay un beneficio que es solicitar lo que se debe a la deuda acumulada en cuotas. Eso sí es posible. Pero es cuando yo me comprometo a pagar la cuota alimentaria entera y extra una cuota de lo que debo acumulado. Ahí sí es posible un pago en cuotas de el aguinaldo, del salario escolar, o sea, que es de lo que debo. Ajá, de lo que debo anteriormente. Sí, no es que yo voy a entrar y voy a decirle a mi exmujer, por decirlo así, no, yo te voy a pagar en cuotas el aguinaldo. No es posible. No es posible. Digamos que si llega a una conciliación, uh-huh, y así lo acuerdan, es posible. Uh-huh. Pero es si llegan a una conciliación, pero la ley del aguinaldo indica: tenemos los primeros 21 días de diciembre para pagar el aguinaldo, que es igual a la cuota que esté rigiendo. En el caso de gastos extraordinarios, don Ricardo, ¿también se aplica esto? También es posible. Pero los antiguos, lo que se debe. Correcto, lo que se debe. Los gastos extraordinarios tienen que estar depositados a más tardar el 30 de enero, 31 de enero, no 30. Ya el 1 de febrero yo puedo decir, ya debo y solicito un pago en tractos de esto. Uh-huh. Pero no es, lo solicito porque sí, o sea, debe de probar algunas circunstancias que le haya generado el no pago. ¿Por qué? Porque se supone que la norma de familia, el Código Procesal de Familia, lo que viene a emular es la situación normal de una familia ante las necesidades de su hijo. Yo sé que en diciembre de este año tengo que pagar la matrícula de la escuela de mi hija. Uh-huh. Entonces, yo tendré que ver cómo hago para ir juntando el dinero. Y yo no puedo llegar a diciembre y decirle a mi hija, mira Claudia, ya no puedes ir a la escuela porque no tengo la matrícula. Uh-huh. O sea, es algo que es previsible. Otra cosa que me diga, mira, es que yo tenía la plata, pero mi mamá se enfermó y tuvimos que correr al hospital, a una clínica privada y lo gasté, pero era algo de vida o muerte y me lo trae con pruebas. Y uno puede decir, bueno, está bien, o sea, somos seres humanos y tomamos decisiones, pero el solo hecho de decir no tengo o no voy a pagar, no es posible, porque son gastos que se dan y que no pueden afectar a los menores o a los beneficiarios. Hay otro tema que se enmarcó hace algún tiempo con esta entrada en vigencia del código,
y era la liquidación de los gastos de las pensiones. Debe por ejemplo, la persona que recibe la pensión, la persona adulta encargada de la pensión del niño o niña, debe presentar un balance o una constancia de los gastos que se están haciendo con esa pensión. Bueno, la norma lo que indica es que debe indicar las necesidades de la persona beneficiaria. Se ha dicho que no es necesario probar lo que es obvio. No se ocupa probar que un menor come, no se ocupa probar que un menor viste. Sobre eso no es tan necesario aportar la prueba, pero sí es bueno dar elementos probatorios para fijar una pensión que sea más acorde a los gastos reales. No es lo mismo un menor que está en una escuela privada a un menor que se encuentra matriculado en el sistema público. Entonces sí necesitamos aportar bastante prueba, y con la entrada del Código Procesal de Familia es imperante, completamente importantísimo aportar, porque ahora en pensiones elementarias la cuota provisional desaparece. Ya no vamos a tener una cuota provisional mientras que llegamos a sentencia como es ahora, sino que ahora de primera entrada, si no hay conciliación, tenemos una sentencia anticipada, que es la sentencia ya, que admite oposición, ahí sí, pero la sentencia tiene que ser una sentencia, digamos, estructural. La norma nos da las partes de que tiene que tener la sentencia, pero ocupamos tener mayormente todas las pruebas, los indicios para tomar una mejor decisión, ¿verdad? Sobre eso también se ha hablado mucho de que esos cambios en pensiones podrían ser incluso acercarse a la realidad o a la razonabilidad. Y lo digo porque se habla de proporcionalidad de los gastos. Proporcionalidad entre los obligados alimentarios, sí, por supuesto. Recordemos que el Código de Familia, la ley en general, es un querer alcanzar la realidad. Siempre tenemos una realidad en la sociedad, y las normas van queriendo fundamentar, o sea, normativizar esa realidad que tenemos. Anteriormente el Código de Familia indicaba que el hombre era el principal proveedor de la familia. Luego ya cambió de decir, no, el hombre es el principal proveedor de la familia, y la mujer, en la medida de sus posibilidades, la esposa va a tener que contribuir. Actualmente ambos progenitores en igualdad de condiciones, porque los tiempos cambian. Entonces eso sí es una realidad. Tomamos en cuenta también la posibilidad que tienen ambos progenitores sobre una pensión para una persona menor de edad. ¿Por qué? Porque desde la Constitución tenemos la norma de la igualdad entre los cónyuges, ¿verdad? Don Ricardo, cambiemos un poco vamos avanzando conforme va avanzando el tiempo. El caso de los divorcios, los matrimonios, el registro de hijos no nacidos, ¿qué cambia en el Código Procesal de Familia sobre ese apartado? Bueno, cambia. Recordemos que nos regía el Código Procesal Civil del año 89. Tenemos un proceso escrito donde hay una fase oral que es la audiencia, pero no es tan oral, es la recepción de los testigos. No se hacen alegaciones orales. Ahora vamos a tener un proceso oral por audiencias, donde primeramente vamos a tener una demanda que sí es escrita, pero luego lo que sigue va a ser en forma oral. Tenemos que contestar esta demanda oralmente, se admiten las pruebas, se dice, bueno, a usted le voy a admitir este testigo, esta prueba, y vamos a señalar dentro de 15 días para una audiencia de pruebas. Finalizada la audiencia de pruebas, se va a dictar la sentencia en forma oral.
Eso es lo que dice el Código Procesal de Familia. Otra cosa, los divorcios donde no existan menores, no existan bienes, ya no van a ser en sede judicial, sino que se pueden hacer en sede administrativa. Ese es un punto importante. No sé, vamos deteniéndonos un poquito en ese aspecto. Si yo no tuve, pero por ejemplo, hay matrimonios que dicen que no tienen bienes entre sí, que eso es un punto de los muchos desacuerdos que yo he oído. Por ejemplo, yo me caso con una persona y convivo con ella durante 5 o 6 años sin hijos. Se construye una casa, se adquiere un vehículo, pero llega el momento del divorcio. Esos bienes hay que dividirlos y se divide absolutamente todo, o hay algo que no tiene división, o que si entramos en un pleito bravo, absolutamente todo, que dicen que hasta dividir la cama o dividir con quién queda el perro. Bueno, hasta eso. ¿Qué pasa en esos casos? Bueno, el primer tema, ajá, el de los bienes, lo podemos conversar en este programa. Con solo el hecho de con quién queda el perro, necesitaríamos otro programa completamente diferente. Distinto, entonces, sí. Vamos a obviar este tema por un minuto. Lo de los bienes. ¿Por qué ha pasado? Yo lo digo. Pasa. ¿Con quién queda el perro? Es ahora uno de los temas más importantes. ¿Quién mantiene el perro? ¿Quién mantiene al perro? ¿Cómo va? O sea, las visitas... Vamos a tener un régimen de visitas para la mascota. Bueno, don Paul, más adelante, sí, don Ricardo. Vamos a lo serio. Los bienes. O sea, los bienes que se dividen son los bienes gananciales. Recordemos que en Costa Rica existen 2 regímenes de división de bienes, de liquidación de bienes. El principal son las capitulaciones matrimoniales. Es donde yo y mi pareja hacemos un contrato para dividir los bienes en caso que el matrimonio no funcione. O cómo vamos a tener los bienes en el matrimonio. Si una pareja llega a separarse o al finalizar la unión por muerte de alguno, entonces lo primero que vamos a ver es si hay capitulaciones matrimoniales, que tienen que estar, dadas ante un notario público. No es un acuerdo que tenemos, un papelito que tenemos guardado ahí, no, uh-huh, sino que es un acuerdo ante notario público que debe de estar inscrito. Y decimos, aquí se dispuso que todo era de la señora y nada era de él. Perfecto, así se quedará. O se dispone, lo que está a nombre de la persona, él va a ser el propietario o ella va a ser el propietario, no se va a dividir nada. Perfecto, así puede ser. Pero bueno, la gran mayoría de gente no tiene capitulaciones matrimoniales. También es algo muy social de cómo vamos a hacer capitulaciones, entramos perdiendo el matrimonio, un montón de cuestiones de que no lo hacen, aunque deberían de hacerlo. Pero bueno, está el régimen legal. El régimen legal dice que todos los bienes de las partes tienen que dividirse los bienes gananciales. ¿Qué no son gananciales? Los adquiridos antes del matrimonio. Cualquier bien adquirido antes del matrimonio no es ganancial. Los dispuestos por ellos en capitulaciones matrimoniales, yo puedo decir en capitulaciones, sí, a mí me van a dar una casa cuando yo me gradúe. Uh-huh. Pero entonces ese bien no es ganancial y los dos estamos de acuerdo, firmamos, entonces ya no es ganancial. No son gananciales también los bienes adquiridos a título gratuito. Eso quiere decir, si yo me gano un carro en una rifa, ese bien no es ganancial, porque la naturaleza de los bienes gananciales es que los dos hayamos trabajado por adquirir esos bienes. Y título gratuito, o sea, ni tú ni yo nos esforzamos, fue mi suerte. ¿Un premio de la lotería? No es ganancial, pero... Vamos a ver, he visto casos, uh-huh, o sea, creo que hay un voto por ahí donde se hablaba que parte del dinero de la familia era para comprar lotería. Okay. Entonces ahí sí se determinó que los bienes comprados con ese premio sí podían ser gananciales. Todo es un caso. Y
los bienes subrogados unos de otros tampoco son gananciales. De ejemplo, yo entro al matrimonio con un vehículo. A los 3 años de casado vendo el vehículo y compro otro. Entonces yo indico que el dinero de este segundo vehículo no es un esfuerzo mutuo, sino que es lo que yo vendí el primer carro. Entonces subrogo su calidad de no ganancial de un vehículo a otro, pero esto ya es la capacidad que tenga el abogado de poder explicar eso y el conocimiento que tenga. Bueno, está muy interesante ese punto y podemos seguir. Ya nos queda poco tiempo, don Ricardo, y yo quería preguntarle por qué hay 50 reformas que están pendientes todavía aún en este Código Procesal. ¿Cuáles son algunas de ellas? No sé si tiene ¿cuáles son algunas de estas 50 reformas que todavía hay que entrarle? Bueno, del por qué, ninguna norma es perfecta, ¿verdad? Correcto. O sea, la normativa costarricense y mundial tiene que estarse renovando. Recordemos que tenemos una norma que ya ha sido pensada desde hace 20 años, han sido herramientas que han ido evolucionando. Entonces, han habido grupos que han dicho vamos a hacer estas reformas porque hay objeción, digamos, de grupos, de sectores de la sociedad que dicen, no, es que esto tal vez es muy poco el tiempo, o del colegio de abogados, es que esto le puede quitar trabajo a mis agremiados. Inclusive hay cuestiones que de hecho eran inviables, como la creación del fondo para pagar pensiones alimentarias que indica en la ley. Digamos que en este momento no es posible y ha habido un consenso para hacer estas reformas. Se hacen las reformas porque el proyecto del código es un proyecto que se ha tramitado desde hace muchos años atrás. Han habido mucha gente que se ha visto involucrado, y ya al entrar en la corriente legislativa también hay varias fracciones o varios actores políticos que han incluido acciones, incluido artículos que tal vez no van con el espíritu de la norma o son inviables, y cuando nos damos cuenta puede ser de que no sea lo mejor. Igual, aunque estos 50 y resto artículos varíen, vamos a tener que seguir revisando la norma. Sí, la norma tiene que ser en constante evolución y sí, tiene que ser en constante cambio para bien de todos. La verdad es que de todos. Don Ricardo, yo quería agradecerle por habernos acompañado, por habernos sacado de algunas y de muchas dudas. Queda pendiente, por supuesto, hablar de la separación en caso de animales, porque se ha vuelto de moda y mucha gente lo está pidiendo, me imagino. Yo creo que usted está viendo muchos casos de esos en sede judicial. Bueno, lo que uno le solicitan en muchas cosas, y uno que aceptes otras. Decía mi profesor don Diego Benavides, uno de los gestores del código, hay un juez que es el ideal, y decía una lista. La lista era tan increíblemente grande que ninguno lo somos. Entonces, hay cuestiones que uno, aunque no comparta, tiene que ponerse en los zapatos del usuario. Hay usuarios de que dicen, es que mi vida es mi mascota, mi única compañía. Si no la veo, o sea, me están quitando algo muy importante de mi vida. Y hay personas que dicen, bueno, pero es que es un perro, un gato. Pero para esa persona es muchísimo más importante que un perro y un gato, y uno, desde su posición de juez, no puede, digamos, menospreciar ninguna visualización de su propia realidad. Me quedo con algo positivo, don Ricardo, y es que el juez va a ser más cercano. Va a ser muy cercano. Va a ser muy cercano ahora. Y sí, es cierto, uno los veía siempre en estados, en un punto absolutamente superior.
y ahora con la oralidad, con ese tipo de acercamiento, bueno, ya uno puede ver, tal vez no a un juez amigo, pero sí que pueda entender cuáles son todas las situaciones distintas que se viven en las familias, y eso parece que es un punto positivo con la entrada en vigencia de este código. Por supuesto que sí. Nosotros desde el Poder Judicial estamos comprometidos a estar más cerca del usuario, a tratar de entender mejor sus realidades, para dar una justicia más transparente y que las personas lo acepten más fácil, al ver de que uno no es una persona que está muy lejos de su propia realidad, solo que tenemos un trabajo distinto. Perfecto. Don Ricardo Núñez de Montes de Oca, juez de familia, era que nos acompañaba en este programa de Asiento Extra. Por supuesto, vamos a seguir hablando más adelante en otros espacios sobre los cambios, estos cambios que vendrán y que ya vienen, comienzan a regir dentro de 8 días, pero que esperamos mucha gente esté preparada. Ricardo, muchas gracias. Muchísimas gracias por la oportunidad, le agradezco, que tenga muy buena tarde y nos vemos el 1 de octubre a ver qué va a pasar. Nos estamos viendo el 1 de octubre. Gracias, y gracias a ustedes, amigos oyentes, por habernos acompañado. Hasta aquí esta edición de Asiento Extra. No me quiero retirar antes de, no sé si puedo dar la noticia. Quiero enviarle un saludo fraternal de mi parte, mi más sentido pésame a nuestro querido compañero Alex Jiménez, cuyo padre ha fallecido esta tarde. Que Dios esté con él y con su familia en este momento tan difícil que es la muerte de su señor padre. Que Dios lo bendiga y le dé la fortaleza que necesita para enfrentar este duro momento. A ustedes, amigos, gracias. Los dejo con mucho que contar acá en 92.3 FM de Extra Radio. Muy buenas tardes.